Bueno, entonces esta pregunta me dice la duración de fallas eléctricas en minutos se presenta en la siguiente tabla. La duración de fallas eléctricas en minutos se presenta en la siguiente tabla. El inciso A me dice, calcule la media y la mediana muestrales de las distribuciones de la falla eléctrica. El inciso B me dice, calcule la desviación estándar. Bueno, la desviación estándar de las duraciones de la falla eléctrica. Hasta ahí. El primer inciso me dice calcular la media y la mediana muestrales. Hay una pequeña diferencia con lo que hemos hecho hasta ahora. Lo que hemos calculado se podría decir que son la media y la mediana poblacionales. Lo que hemos hecho en las formulitas que les he indicado en clases, esas se podrían considerar como las poblacionales. No hay mucha diferencia. O sea, si calculamos las poblacionales como hemos hecho con las fórmulas que les he enseñado, van a ver que son aproximadamente iguales. Pero cuando hablamos de muestra, me dice la mediana y la media muestrales, es decir, la mediana o la media muestral de este conjunto de datos, que sería básicamente representarlo con esta formulita. Voy a utilizar su formulita del ingeniero. Está, que es su PDF que enviaron, ¿no? De su PDF de avance. A ver, ¿dónde está esto? Entonces vamos a utilizar la definición de media prácticamente. Y es esto. Me dice que la media es la sumatoria de todos los valores hasta el valor último dividido entre el número total de datos. En este caso, la media aritmética sería sumar todo esto y dividirlo entre el número total de datos, que son 5 columnas, 9 columnas y 5 filas, ¿no? 9 por 5, 45 datos. Entonces, la media, aquí lo puedo colocar. La media muestral va a ser, ¿cómo lo puedo colocar? Lo colocaré así, en forma literal. Va a ser igual a la suma. Ustedes tenían que calcular, ¿no? O tenían que colocarle en su calculadora todo esto, la suma de todo esto. Me olvidó colocar suma. La suma de todos estos valores partido por el número total de datos que habíamos dicho que son 45. Y me da una media de 74,02. Eso, ¿no? Para el primer inciso. Eso es lo que vendría siendo la media muestral. Es decir, hemos considerado solo este conjunto de datos. Porque al agruparlos, vamos tomando valores, ¿no? En intervalos. Lo cual me va a dar un valor ligeramente distante de eso, ¿no? Va a ser 74, un poco más, un poco menos puede ser. Pero tampoco varía mucho. Son aproximadamente iguales. Ahora, la mediana. Para la mediana muestral, en todo caso, necesitamos, igual voy a utilizar su formulita de definición del ingeniero. ¿Dónde está? Aquí está. Esto. X me dice el xn más 1 dividido entre 2. Si n es par, n es el número total de datos, que para nosotros es 45, ¿no? Entonces aquí le voy a colocar para que vamos a representarlo. N va a ser igual a el número total de datos, que lo podemos poner con la función contar. Todo este conjunto de datos que son 45, ¿no? Entonces, n es 45. Eso más. Ahora, me dice el número xn más 1. N sería 45 en todo caso, más 1 sería 46, dividido entre 2, 23. Entonces, el dato x23 es el que estoy buscando, de estos valores, pero de forma ordenada.
Para eso hay que ordenar estos datos. Es decir, siempre nos van a presentar datos desordenados. Y para ordenarlos hay diferentes métodos, o incluso puede ser de acuerdo a lo que ustedes vean conveniente o a lo que ustedes hagan más rápido. Pero este es como un método, ¿no? El diagrama de tallos y hojas se lo conoce, donde anotamos, es decir, las decenas o las centenas del lado izquierdo en una columna separada. Y en las hojas vamos escribiendo las centenas, ¿no? Los números que están a la derecha de cada número. Por ejemplo, vamos a ir ordenando columna por columna. Para la primera columna, el 22, entonces vendría a este tallo, ¿no? 22 aquí. Para el siguiente, 83, entonces vendría aquí 83. Y así sucesivamente. Voy a ir completando 70, 40 y 50. Eso para la primera columna. La segunda columna me dice 18. Aquí lo coloco 18. 55, aquí ya tengo el 0, entonces desplazo 1 a la derecha. 66 vendría aquí. 98 y 96 en la misma fila. Con la tercera columna 135. Después 28. 74. 87 y 118. La cuarta columna 15. 121. 89. 132 y 158. La quinta columna, 90. Después 120. 103. 115. 74. Y estamos en esta, ¿no? 78. 13. 24. 21. 78. 69. 22. 21. 28 y 83. 98. 124. 112. 43 y 93. La última, 25, 102. Aquí, 102. 112. 43. 93. No, me he confundido. Estamos aquí, ¿no? En 102, 112. 112, aquí. Así, una columna a la izquierda. El siguiente era 21. No, esto hay que perderse. El siguiente, 37.
Y el último 95. Entonces, no están del todo ordenados, pero si los quiero ordenar más, es decir, de menor a mayor, puedo hacerme otra tabla en base a esta y ya ir ordenando por filas, ¿no? Aquí es mucho más fácil ya ordenar. El 3 obviamente tiene que ir por delante, después el otro al final y así sucesivamente. Nosotros estamos buscando, bueno, hemos hecho todo esto para encontrar el dato x n más 1 dividido entre 2. En nuestro caso sería el dato x 23, ¿no? Y eso vendría siendo igual a la mediana, porque n es impar. Nuestro número total de datos es 45, es impar. Entonces utilizamos este criterio de aquí. Ahora, ¿cuál es ese dato? Podemos ir contando, ¿no? El dato 23. Así de forma desordenada lo podemos ir contando igual. Es el dato 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. O podemos utilizarlo igual de forma las acumuladas. Eso es lo que me permite ser más rápido, ¿no? El dato 23 se supone que está por aquí. Hasta aquí tengo el dato 23, es decir, hasta aquí tengo el dato 18. Hasta aquí. Entonces aquí va a ser 19, 20, 21, 22 y 23. Entonces, el dato 23 es el número 78. Entonces, la mediana muestra directamente es el número 78. En base a estos datos, o sea, de estos datos estoy hallando el punto central, ¿no? De estos datos, porque si lo hacemos por intervalos, va a variar. No va a variar mucho, pero va a variar un poco. Entonces, para el enunciado hay que leerlo bien. Me está pidiendo los muestrales, que vienen siendo estos de aquí. Sumar todo y dividirlo entre el número total de datos para el caso de la media muestral. Y para el caso de la mediana muestral, encontrar el dato central. Si n es impar, ya sabemos cómo calcular. N más 1 para nuestro caso, 46 dividido entre 2, 23. El dato x23 lo pueden ir contando si quieren uno por uno hasta llegar al dato 23, ordenado obviamente. Aquí ya lo tenemos ordenado, no hay necesidad de ordenarlo. Entonces, el dato 23 se supone que es el número 78. Entonces, para nosotros, por definición, la mediana de esta muestra de datos es el número 78. Ahora, ¿alguien tiene alguna duda hasta esta parte de cómo he hecho este diagrama o de cómo he hallado la mediana? Eso vendría siendo el inciso A, que nos decía, bueno, nuevamente se los repito, me dice calcule la media y la mediana muestrales, obviamente de este conjunto de datos. ¿Alguna duda? Igual lo vamos a calcular en función de las formulitas que conocemos, pero esto es para la muestral, ¿no? Para la poblacional es básicamente lo que hemos calculado hasta ahora con las fórmulas que hicimos en clases. Van a ver que no va a variar mucho. Bueno, entonces, si no hay dudas, podemos seguir. El inciso B me dice, calcule la desviación estándar de las duraciones de la falla eléctrica. La desviación estándar. Esto ya lo podemos hacer en función de la distribución, ¿no? de los intervalos. Porque si nos damos cuenta, bueno, no les he dictado todos los incisos completos, pero el inciso C me dice, construya un histograma de frecuencias relativas para los datos utilizando 5 intervalos, donde los límites de clase coinciden con las fronteras de clase. A ver, para que ustedes lo lean, lo voy a compartir. Bueno, el inciso ya lo hemos hecho, ¿no? La media y la mediana muestrales. Ahora me dice, calcule la desviación estándar. Y en el siguiente inciso me dice, construya un histograma de frecuencias relativas para datos utilizando 5 intervalos de clase. Entonces podemos utilizar el dato del inciso C para resolver el inciso B. Es decir, vamos a construir una distribución de frecuencias utilizando 5 intervalos de clase. Y esta parte me dice donde los límites de clase coinciden con las fronteras de clase. Bueno, eso lo voy a ir explicando cuando vaya realizando el cuadrito, ¿no? Entonces, volviendo a nuestros datos, voy a hacerlo en otra hoja. Ya lo tengo aquí preparada. Estos son mis datos. Y me dice
Este es un dato que ya me da, ¿no? El dato K me dice 5. Esto puede o como no dar. Nosotros en los ejercicios que hemos hecho, ese valor no me daba, ¿no? Pero lo calculábamos por el 1 más 3,3 logaritmo del valor m, ¿no? En este caso me da, entonces no hay necesidad de calcular. Lo demás sí lo tenemos que calcular. Entonces, para realizar la distribución de frecuencias, lo primero que hacíamos era contar cuántos son mis números de datos, ¿no? Eso es igual, el enunciado nos daba, o si no, lo podemos hacer, ¿no? De forma manual. Entonces, primero los contamos. Ya sabemos que son 45. El X máximo. Igual, pueden buscarlo ahí por comparación, ¿no? Como les he enseñado, buscando el valor más elevado entre columna y columna y columna. Y yo, como ya estoy en el Excel directamente, lo voy a calcular con el valor máximo de todo este conjunto de datos. Lo cierro y resulta que es el 158. El mínimo, igual, con la función mínimo de todo este conjunto de datos. El valor mínimo resulta que es 13. El rango es igual a valor máximo 158 menos el valor mínimo. Y esto, como ya lo tenemos, ya no hay necesidad de calcularlo porque en el inciso C, como les mostraba, me decía utilizando 5 intervalos de clase. Con eso es mucho más sencillo hacer. Ya no hay mucha variación entre respuestas porque a veces puede salir alguno que otro más intervalos de clase, menos intervalos de clase. El que hagan con más o menos tampoco quiere decir que esté mal. Les voy a mostrar también cómo sale cuando hacemos con 7 intervalos de clase. Igual no va a variar mucho. El dato C. El dato C es igual a, bueno, el valor aproximado, no redondeado, es igual al rango R dividido entre el número de clases, que para nosotros es este, ¿no? Y resulta va a ser un valor entero. Entonces, no hay que redondearlo directamente. Ese valor entero, con ese valor entero trabajamos. Ahora, ya tengo todos esos datos que me van a permitir distribuir mis datos en intervalos de clase. Entonces, para el límite inferior, les recomiendo siempre empezar por el X mínimo, ¿no? Por donde empiezan mis datos. En este caso, esto va a ser igual al X mínimo. Pues, el siguiente valor va a ser igual a este más el ancho de clase, que es 29. No le he puesto más. El valor mínimo más el ancho de clase, C. Pero como eso se va a repetir todo con símbolos de dólar, se le coloca, ¿no? Para que no se vaya arrastrando hasta abajo ese número 29. Simplemente con el 29 vamos a trabajar para toda la fila. Entonces aquí tenemos el límite inferior. Ahora, aquí es donde vamos a utilizar lo que nos dice el enunciado. Me dice, los límites de clase coinciden con las fronteras de clase. Entonces, ¿qué son las fronteras de clase? Son hasta donde llega mi rango de datos. En este caso, si lo pusiéramos así, como conocemos, sería de 13 a 41, ¿no? Este dato menos 1, ahí. Pero en este caso me dice que los límites de clase coinciden con las fronteras de clase. Entonces, su frontera de clase tendría que ser 42 para que coincida. Es otra forma de agrupar los datos. Se le llama intervalos abiertos. Esto por lo general va variando entre libro y libro. Por ejemplo, el libro Shown siempre maneja intervalos cerrados, es decir, lo que viene siendo de 13 a 41, de 42 a 70. A eso se le llama intervalo cerrado. Intervalo abierto se le llama compartir, bueno, no comparte, ¿no? Pero se lo repite aquí arriba directamente, ya no se lo resta. Y 71. En este caso están coincidiendo los intervalos de clase con sus límites de clase. Entonces, de esa forma hay que ir llenando este cuadrito. Entonces, aquí va a ser, bueno, y directamente lo voy a poner igual, ¿no? Igual a este dato y así. Hasta ahí donde se va validando. Y entonces, esto va a ser directamente esto más el ancho de clase. Esto por el enunciado, ya les he dicho. Igual, bueno, si no les diría nada, pueden trabajar con esta distribución o con los intervalos cerrados, como conocemos, como hacemos en clases.
porque a veces al ordenar los datos, ¿por qué no se trabaja tanto con esta forma de hacer los intervalos? Porque digamos que me aparece el dato 42. El dato 42, ¿a qué grupo tendría que pertenecer? ¿Aquí arriba o aquí abajo? Bueno, existe esa posibilidad, ¿no? Podría suceder. Por eso, por lo general, es como si aquí estuviera un dato menor a 42, es decir, todos los datos que estén comprendidos entre 13 y datos menores a 42. Aquí no, pues, de forma numérica, así. Todos los datos que estén entre 13, pero sean menores a 42, para que no haya esa ambigüedad de que si es que pertenece a que o aquí abajo el dato 42 al momento de ordenarlo, ¿no? En este caso simplemente lo vamos a dejar con 42, ¿no? Se supone que aquí está un menor, menor, menor. Y en el último, nada más, en el último que es este 158 es menor o igual. Para los demás son todos menor, menor, menor. Es decir, el 3, para ordenar mis frecuencias, voy a ir sacando los números que estén entre 13 y me sean menores a 42. Entonces, la forma de ordenar. Y como ya tenemos esta parte de los tallos y ojos que igual me sirve para eso, bueno, básicamente es para ordenar los datos y colocarlos en mi distribución de frecuencias. Los puedo utilizar. Sí. Es como si estuviera haciendo en el papel, ¿no? No estoy utilizando funciones para hacer esto de las frecuencias. Entonces, para la frecuencia, para el primer intervalo de clase, entre 13 y 42, ¿cuántos números hay? Entonces, mayores a 13 y menores a 42. Entonces, aquí tengo 1, 2, 3, mayores iguales, ¿no? Mayores iguales a 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 13. 13, ¿no? 13 datos que están entre 13 y 42. Si he contado bien. Aquí hay 3 más 11, 12, 13, ¿sí, no? 13. Para el siguiente, entre 42 y 71, menores a 71. 42 vendría siendo este entre 42 y 71, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 74 se pasa, entonces solo 6. Para el siguiente, nos hemos quedado aquí, entre 71 y 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí, 14, 103 ya se pasa. 14. Estamos aquí, entre 100 y 129. 100 y 129. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Y finalmente, entre 129 y 158, estamos aquí. 1, 2 y 3. 3 números que están entre este intervalo. Ahora, para verificar igual que está bien, los puedo sumar. Suma de todo esto. Y están mis 45 datos. Entonces no me he olvidado de contar ninguno. Una vez hecho esto, ya puedo hacer la distribución de frecuencias. Aquí, para calcular la desviación estándar, necesito lo que es la media. Entonces vamos a calcular la media. Primero tenemos que calcular la marca de clase, ¿no? Que sería el X sub J, que como aquí está más explicado. Entonces la marca de clase, o el valor central del intervalo, es igual a este valor, o el límite inferior más límite superior, dividido entre 2. Y voy a colocar el 2. 2. Esto puede ser un número eh, decimal, ¿no? 0.5. Esto no se suma directamente para hacer la multiplicación de X por F, ¿no? Porque sabemos que la media es igual a esto por su frecuencia, o bueno, la marca de clase por su frecuencia, eso dividido entre el valor total de datos. En este caso va a ser X
por su frecuencia, es decir, la marca de clase por su frecuencia, y eso para todos los datos. Entonces igual, suma igual. Los necesitamos sumar. Porque no es posible. Ya. Entonces, el valor medio, igual lo van a calcular, esta es de la poblacional, es igual a este valor dividido entre el número total de datos, ¿no? 45. O de aquí también lo pueden sacar. 45. 74,5 me dice. Este es el poblacional, el que conocemos, ¿no? Por fórmulas que les he enseñado en clases. Y vemos, no, bueno, no está en esta, está en aquí. La media muestral es 74,02 y la poblacional es 74,5. Son aproximadamente iguales. Para calcular nuestra desviación estándar vamos a trabajar con esto. Ahora aquí, para el inciso B creo que es. El inciso B, sí, calcular la duración de la desviación estándar de la duración de las fallas. Ahora, para eso necesito, me olvidó colocar aquí esta columna. Bueno, lo vamos a agregar ahí. La desviación estándar es igual a este valor. Si aquí no vamos a hacer sesgo, vamos a hacer la resta también. X menos el valor medio, ¿no? X met. Lo estoy colocando porque aquí no puedo colocar la barrita en la barrita superior. Y voy a copiar esto. Es F multiplicado por esta diferencia, pero esto está elevado al cuadrado. Entonces, primero hacemos la resta. X menos el valor medio. X menos este valor. Pero como solo voy a utilizar este valor, entre signos de dólar para que solo se considere este, tengo un valor negativo. Voy a aumentar el tamaño. Y lo mismo para todos los casos. Esto no es necesario sumarlo. Esto es lo que tenemos que sumar. Esto es igual a la frecuencia multiplicado por esta diferencia, pero esta diferencia está elevado al cuadrado. Eso lo sumamos, tenemos este dato. Entonces, una desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de esta sumatoria dividido entre el número total de datos, que es 45, ¿no? Entonces, esta es su desviación estándar. Centrado, bueno, manejan los decimales que ustedes vean convenientes, puede ser 3 o 4. No, 2 o 3, tampoco tantos decimales para dar respuestas, ¿no? En algunos casos vamos a tener que trabajar con varios decimales porque creo que en el siguiente inciso o en el siguiente ejercicio son valores pequeños y bueno, hay que trabajar con valores o con varios decimales. Entonces, este es el inciso B. Me pide la desviación estándar y la desviación estándar es 36,829. Ahora, bueno, eso ya lo hemos hecho varias veces, ¿no? La desviación estándar. El inciso C me dice histograma de frecuencias relativas para los datos utilizando 5 intervalos. Ya tenemos los 5 intervalos. Ahora simplemente nos falta hacer el histograma, ¿no? De frecuencias relativas, que venían siendo los porcentuales, ¿no? Sus datos porcentuales o sus datos relativos. Igual da lo mismo. Pues,
no es tan diferente. Ahora, para los porcentuales les había dicho que lo podemos hacer con una fórmula directa, que va a ser igual a la frecuencia multiplicado por 100 dividido entre el número total de datos. Este lo voy a trabajar con signos de dólar porque ese n no hay que arrastrar. Es que esto está en valor porcentual. Valor numérico, no más voy a trabajar esto. Entonces, estos se supone que están en porcentaje, ¿no? Valor de porcentaje. Y ahora ya saben conseguir el